Buenas noches, hermanos y hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor, por un día más de vida. Gracias. Lo invito a que vayamos a la palabra del Señor, que está en Mateo capítulo 11. Gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Acá podemos ver en la historia que está hablando Jesús, amén. Y está Juan. Este era Juan el Bautista, que escuchaba que como Jesús iba predicando en todos lados. Porque Juan el Bautista tenía muchos discípulos igual que Jesús. Es más, uno de los discípulos de Juan el Bautista estaba con Jesús. Y sin embargo él, estando ahí en la cárcel, se enteraba. Supuestamente los discípulos iban y le anunciaban todo lo que estaba pasando afuera. Y voy a ver de que en este momento Juan estaba en la cárcel y escucha de Jesús. Y llama a 2 de sus discípulos y le dice: vayan y pregúntenle a Jesús si es él el que iba a venir o tenemos que esperar a otro. Y yo estaba preparando esta palabra. El Señor me estaba ministrando con esta palabra hace una par de semanas atrás. Y yo estaba examinando esta parte. Y pude ver de que Juan, el Bautista, era el que estaba preparando el camino del Señor. Era la voz que clamaba en el desierto. Era juntamente con Jesús, Juan el Bautista eran los 2 que fueron profetizados por los profetas anteriormente, por los primeros profetas, cuando ellos declaraban de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir un Salvador a restaurar todas las cosas nuevas. También predicaban y ellos también profetizaban de que había uno que iba a venir a preparar el camino del Señor. Y ese era Juan el Bautista. Esa es la historia. Si usted puede leer la palabra del Señor, está proféticamente, está anunciado la venida de Jesús desde el principio. Y Juan el Bautista también. Entonces yo podía ver que en este momento Juan el Bautista, ya habiendo preparado el camino de Jesús, porque él era el que iba adelante ya predicando de que iba a venir el Salvador. Él era, como dice la palabra, que iba preparando el camino. Él iba enderezando la vereda. Él estaba preparando el terreno para que venga Cristo. Y también bautizaba a las personas, hacía la entrega a las personas que se arrepientan de sus pecados. Y así bautizándose por sus pecados. Y aquí preparando, imagínense
hágase la película Juan el Bautista predicando, anunciando el Evangelio, que iba a venir Cristo, el Salvador, que se arrepientan de su pecado, predicaba, anunciaba la verdad. Y en este momento, en la etapa del arriba, él tenía un montón de seguidores, un montón de discípulos, que también iban a necesitar ayuda como Jesús, para predicar, para salir a predicar, para hacer bautismo. Y llegó un momento que él ya había preparado todo, bautizó a Jesús. Imagínense ese momento, bautizando a aquel que iba a venir a salvar el mundo, preparando el camino de aquel que iba a venir a salvar el mundo. Y en ese momento llega una etapa donde él es encarcelado por predicar, porque dice que él había hablado a uno de los que estaban a cargo, altos cargos de ahí de los romanos, que se había casado con la hermana de su hermano, con la esposa de su hermano, disculpe, con su cuñada se había casado, aún así engañando a su hermano. Entonces Juan el Bautista le predica anunciando el error que estaba cometiendo, del pecado que estaba haciendo. Entonces dice que esta mujer lo mandó a meter preso. Una mujer que estaba con su esposo en ese momento tenía autoridad. Y en este momento Juan el Bautista estaba encarcelado. A lo mejor estaba esperando tranquilo, sabiendo de que el Mesías iba a venir a libertar a los cautivos, a abrir la apertura de cárceles. Imagínense ese papel ahí sentado en la cárcel, sentado. Cristo ya va a venir. Ya va a venir mi Salvador. Ya va a venir a abrir las puertas a sacarme de acá. Está profetizado. Y llega un momento que no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, Juan el Bautista se siente solo. Entonces ahí ya estaba, me imagino, en ese momento, llama a sus discípulos, vayan y pregunten a Jesús si es él el Mesías o hay otro que tengo que esperar. De venir, preparar el camino al Mesías, a preguntar si él era el Mesías que iba a venir. Este era un momento difícil que estaba pasando Juan el Bautista. Y dice más adelante la palabra que sus discípulos le preguntan a Jesús. Acá en Mateo dice que le preguntan, pero en la palabra en San Lucas le preguntan. Y dice que cuando ellos llegan, dice: Maestro, nos manda Juan el Bautista preguntando si vos eras el Mesías o tenemos que esperar a otro. Dice que ahí, en San Lucas dice que Jesús se da vuelta y empieza a hacer milagros. Y empezó, dice, a sanar enfermos, a darle vista a los ciegos, a levantar a los muertos, como nunca. Y dice que vuelve a sus discípulos y dice: vayan y digan lo que vieron y lo que han oído. Que los muertos son resucitados, que los ciegos empiezan a ver, que los enfermos son sanados y que a los pobres les ha anunciado el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a entender que acá Jesús no era diciendo: sí, soy yo el Mesías, andá a decirle. No. Él dijo, se dio vuelta automáticamente, no diciendo: miren lo que voy a hacer. Automáticamente se dio vuelta y dice que empezó a hacer sanidades y milagros. Y cuando terminó de hacer eso, le dijo: vayan y digan lo que vieron. Que esto es lo que está profetizado por Isaías, es lo que está pasando. Entonces, que ya estaban testificando que él era el Mesías. Y yo puedo ver que a lo mejor algunos hermanos por ahí estén pasando por esta situación, como pasé yo en algún tiempo, como todos. Yo imagino que van a pasar, o los que no lo pasaron lo van a pasar, o ya lo pasaron. Gloria a Dios. Este tiempo donde uno está en el camino del Señor y gloria a Dios, que va bien, que recibís palabra, recibís profecía, viene un profeta y te habla, y vos lo tomás y vas
Amén. Levantado de ánimo, de espíritu y de fe nuevamente y seguís avanzando. Pasa el tiempo, pasan los años y vos decís, ¿qué pasó? Y uno por ahí se pregunta, ¿estoy en la iglesia correcta? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando bien? ¿O yo me pregunté una vez solamente eso? ¿Se preguntaron ustedes o se van a preguntar? Gloria a Dios. Juan el Bautista estaba sirviendo, preparando el camino. Y yo creo que en ese momento, algunos dicen que no era que preguntaba a él porque dudaba de que él era el Mesías, sino de que él estaba esperando que Cristo haga lo que estaba anunciado, que iba a restaurar nuevamente Jerusalén, que iba a traer la apertura de cárcel, que él iba a venir a traer el reino de Dios a la tierra y que iba a acabar con toda la injusticia del mundo. En ese momento Juan el Bautista estaba esperando eso, diciendo, ¿cuándo va a ser esto el Mesías? Sin embargo, Cristo estaba preparando, amén, la salvación al mundo. En un momento yo imagino que habrá estado pensando, no habrá entendido en ese momento Juan el Bautista. Como por ahí nosotros a veces queremos una respuesta de parte de Dios, o queremos que el Señor responda algo a nosotros conforme a lo que nosotros queremos que sea. Y no llega esa respuesta. Porque nosotros tenemos que entender que no es conforme a lo que nosotros queremos que sea, sino que va a ser conforme a la voluntad de Dios. Cristo ahí estaba haciendo la voluntad del Padre. Imagínense, si fuera por él, hubiera hecho abrir la cárcel de Juan el Bautista y libertarlo. Pero no. Dios ya tenía un plan. Dios había preparado ya todas las cosas, todo el orden. Cristo no hacía nada sin consultar a su Padre. Y eso que él era el Hijo de Dios. Y eso que él era Dios. Él siempre, cuando hablaba, afirmaba de hacer la voluntad del Padre. Y cuando él hacía algo, consultaba si el Padre quería hacerlo. Así que él no salía fuera de lo que Dios quería hacer. Cuando tenía que entregarse la cruz del Calvario, él aceptó. Cuando llegó el momento, él dijo que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. O sea, el Padre quería, esa era la voluntad del Padre. Sí o sí tenía que padecer. O sea que no era conforme a lo que estaba esperando Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba preparando el camino de que venía a restaurar Israel, de que lo iba a libertar de los enemigos, que iba a sacar encima a todos los romanos que lo tenían ahí, amén, lo tenían encarcelado en su propio país. Pero no era así. Dios tenía otro propósito, otro plan. Entonces Juan el Bautista, imagino en ese momento, y bueno, después llegó el momento de que fue degollado, fue decapitado. Gloria a Dios. Le invito a que vayamos a Romanos, capítulo 12. Gloria a Dios. Acá podemos ver de que a Pablo escribe al Romano. Amén. Y habla más o menos de lo que en el capítulo 12 tiene un título que dice deberes cristianos.
dice la palabra del Señor, dice, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pablo, que al principio, cuando era Saulo, que perseguía a la iglesia pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba metido en una iglesia, en una secta, digamos, que creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, que ellos eran los religiosos, que pensaban de que Cristo era un falso profeta. Entonces, cuando vieron que Cristo empezó a tener seguidores, empezó a salvar a muchas personas, empezó a predicar la voluntad de Dios, empezó a ser perseguido. Ya había un objetivo en contra de Jesús. En ese tiempo Pablo estaba sirviendo, amén, estaba sirviendo a los fariseos y estaba metido en ese lugar. Cuando Cristo muere y todo eso, veo que se empieza a multiplicar la iglesia. Los discípulos empezaron a seguir siendo la obra que vino a hacer Jesucristo, como discípulos de Cristo. Empezaron a abrir iglesia, a predicar de Cristo y su venida nuevamente. Empezaron a abrir iglesia, a predicar, no iglesia, casas. Empezaron a hacer casas, hacían reuniones en las casas. Amén. Y se empezaron a multiplicar en todos lados, hasta lugares donde no eran judíos. Amén. Tenían ahí a los que estaban en Roma, había gente que eran romanos, había gente que había de otras ciudadanías que no eran judíos. Empezaron a expandir la palabra de Dios. Empezaron a entrar a otra cultura, a otras lenguas. Y entonces ya veían, en ese tiempo ya estaba creciendo el reino de Dios en la tierra, lo que Cristo había establecido. Entonces, ¿qué pasa? Saulo empezó a seguir a los cristianos. ¿Y qué pasó? Se encontró con Cristo y fue transformado, y ahí empezó a entender quién era Cristo, que era el Hijo de Dios. Entonces en ese momento empezó a predicar de Cristo. Ya no empezó a perseguir, sino que empezó a predicar y a salvar a las almas que estaban perdidas. Y en este momento acá enseñaba de ser cristiano y los deberes de Cristo. Los deberes de un cristiano, como Cristo. Él siempre pone ejemplo como Cristo, que se entregó en la cruz del Calvario, que sufrió por nosotros. Y acá enseñaba al pueblo, enseñaba a este pueblo a que tenían que padecer también como Cristo. Que no era color de rosa el camino del Señor. Que solamente sufrió Cristo y gracias a Dios no va a pasar más nada. Por gracia a Cristo fuimos salvos. Ahora el camino lo tenemos que llevar nosotros. Ahora el camino tenemos que seguir nosotros. Y vamos a seguir, vamos a tener persecuciones, vamos a tener trabas, vamos a tener ofensivas, vamos a tener, se van a levantar oposición. Amén. Y Pablo enseñaba esto, porque cuando una vez empezó a entrar en el camino del Señor, empezó a ser perseguido también, como él perseguía. Dios le dijo: yo le voy a demostrar, ¿amén?, lo que es sufrir por causa mía. Y Pablo empezó a sentir eso por sus espaldas. Ya veía que ya ha sido perseguido, empezó a avanzar y predicar. Y Dios lo usaba. Lo usó como una herramienta. Así como de donde lo sacó para matar, lo puso para levantar y edificar. Amén. Nosotros que en un tiempo veníamos de una mala vida, de un camino de pecado, donde
estábamos perdidos, tuvimos la gracia de que el Señor nos perdone, nos limpie, nos lave, nos sane. Y ahora, por su misericordia, tenemos que hacer lo mismo. Amén. Y vamos a entender de dónde Dios nos sacó y por qué nos sacó. Amén. Aquellos que estaban en los vicios de droga y alcohol, para predicar en ese ámbito. Aquellos que estaban enfermos, el Señor los sanó para predicar en el ámbito de la sanidad. Para ir a predicar a los enfermos. Amén. Porque nosotros tenemos el testimonio vivo de donde Dios nos rescató, de donde Dios nos sacó, para testificar que hay un Cristo vivo, para testificar de que para Dios nada es imposible, para testificar que si pudo conmigo, lo puede contigo. Amén. Por eso Pablo fue una herramienta importante. De donde él estaba persiguiendo empezó a ser usado en parte de Dios. Empezó a entender, empezó a predicar la verdad. Yo le animo, hermano, no solamente esto. Así como Juan el Bautista, tenemos el llamado nosotros de preparar el camino del Señor. No sé si ustedes por ahí leen el diario del mañana. Nosotros tenemos que examinar y mirar lo que está pasando en Israel en este tiempo. Y cada vez que yo miro las noticias nuevas que salen de Israel, yo me doy cuenta de que pronto viene Cristo. Un acontecimiento que ayer estuvieron festejando el Año Nuevo, la fiesta de la trompeta en Israel, y cerca del fin de semana estuvieron festejando, estuvieron yendo el día como el día del perdón. Fue un aclamar. Y hubo una imagen que yo estaba mirando que fue algo increíble, que había no sé cuántos miles de judíos clamando el perdón de Dios a una sola voz. Fue algo impactante, dice que empezaron a ver. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que Cristo viene pronto. Si Israel ya empieza a reconocer de que Cristo era el Mesías, que es el Mesías, ya las puertas se están abriendo para que regrese Cristo. Y ahora en estos días estaba mirando ayer y hablaba el presidente de Israel y hablaba que se iba a ir a juntar, tenía que reunirse en la ONU para hablar y presentar de que Israel es el Estado de Jerusalén, es el Estado de Israel, es de ellos, que están peleando con Palestina. Y hay una profecía que es lanzada, que está en la palabra del Señor, y que dice, bueno, que el presidente ahora dice que voy a ir con su amigo, se llamó su amigo Donald Trump, que está apoyando a lo que es Israel, diciendo que Israel, que Jerusalén es capital de Israel, que le pertenece a ellos. Y fue el único presidente, dice, que se plantó y dijo y reconoció de que Jerusalén es de Israel. Todo el mundo sabe, nosotros leemos la Biblia, Jerusalén le pertenece a Israel. Después que pasó el tiempo de la deportación, después del tiempo de Cristo, cuando muere, cuando es derribado el templo, 70 años después que Cristo, que murió, que fue crucificado, y resucitó 70 años después, el templo fue destruido. Entonces, ¿qué pasó? Entraron ahí los palestinos y tomaron el lugar. Sabiendo de que se eran como si fuera acá el Fonay. Viene, derriban y echan toda la gente del Fonay y nosotros acá agarramos y nos metemos allá. Decimos, esto es nuestro. Algo así.
tomaron ese lugar. Entonces, imagínense esto. Los judíos no pueden ir a ese lugar, que es un lugar sagrado para orar, un lugar que está establecido para orar. No pueden orar, no pueden llevar bandera de Israel, no pueden tener una medalla, nada que simbolice que son Israel. Están los ejércitos palestinos ahí dando vuelta, observando. Uno no puede predicar, no puede orar en ese lugar. Siendo que es tierra de ellos. Y ellos sienten que con esa indignación de no poder orar en un lugar santo y que nos pertenece a nosotros, dice. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahí la palabra se está cumpliendo en la profecía de lo que está pasando en Israel. Ya están aceptando. Y falta una que se está por cumplir, que está ahí. Cuando va el presidente a hablar a la ONU, que fue, creo que ayer o ayer fue a hablar, no sé cómo salió. Pero supuestamente los países que apoyan, que están en contra de Israel, son todos. Menos Estados Unidos, Argentina, Perú, son 4 o 5 países, ¿no? Contra todos los países que están en contra de Israel. Ustedes pueden ver que ahora a Israel lo ven y le dicen que ellos están matando, que están haciendo genocidio contra Palestina, están matando contra Palestina. Ellos están cuidándose, destruyendo a lo que son, digamos, fuerzas extremistas que organizan todo. Pero todo esto está causado proféticamente. Tiene que ser así. Y cuando Israel quede sola, no va a haber nadie que la ayude, no va a haber nadie, todos van a estar en contra de Israel. Ahí va a ser un momento donde ellos van a reconocer a Jesús el Mesías y van a clamar por él. Y ahí va a ser cuando vuelva el Mesías. Y nosotros ya estamos en las puertas de que vuelva el Mesías. Por eso es necesario que nosotros podamos entender y leer la palabra y empezar a examinar. Y también tenemos que mirar lo que está pasando en Israel. Yo observo siempre, miro porque yo consumo todas esas cosas. Me gusta ver lo que es la historia, la cultura y todo lo demás. Y siempre cada tanto examino y miro. Y me llama la atención, miro así noticias, observo, miro y compruebo. Y la enseñanza que hay, ellos se están basando en lo que es la palabra. Y lo que saben, lo que están estudiando, están hablando de eso ahora en este tiempo. Lo que está sucediendo en Israel, de lo que se está cumpliendo y lo que falta por cumplir. Y es importante que nosotros estemos atentos y alerta. Amén. Por eso es necesario que nosotros en este tiempo nos levantemos, empecemos a predicar, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y ya falta muy poco, hermano. Muy poco. Y tenemos que estar preparados. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos en este tiempo. Que busquemos del Señor, que oremos, que ayunemos. Que el Señor nos direccione. Que nos guíe. Amén. Y que estemos atentos. Que nosotros somos los Juanes Bautistas de este tiempo, que tenemos que preparar el camino del Señor. Nosotros tenemos que preparar para la venida de Cristo. Y no solamente eso, porque tenemos que hacer esto, sino porque también nos va a ser demandado de parte de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado? Con lo que recibimos de parte de Dios. Cristo nos dio la salvación, pero también nos ha dado el legado de seguir su ministerio, de predicar, de evangelizar, de orar. Amén. Y este es el tiempo que tenemos que empezar a evangelizar. Tenemos que empezar a pronunciar su palabra, a predicar su palabra. No porque tenemos que llenar este espacio, no porque tenemos que abrir más iglesias, no.
Porque Cristo viene. Y nosotros tenemos que irnos juntamente con Él. Tenemos que tratar de que las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, todos conozcan a Cristo. Que todos puedan ser salvos. No solamente nosotros. Que estemos acá, vengamos, recibamos, gloria a Dios. Pero también es importante que toda nuestra familia, todo nuestro alrededor, todos nuestros vecinos, toda la gente sea salva. Amén. Yo le animo a que empecemos a prepararnos este tiempo. Y que no cuando llegue el momento, nos encontremos en ese momento de nuestra cárcel diciendo, ¿será Cristo que va a venir ahora o no? ¿O hay que seguir esperando? Y que estemos seguros de que sea Él que va a venir pronto. Que nos encontremos en esa posición diciendo, como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sabiendo quién es Él. Sabiendo a quién le servimos. Sabiendo a quién estamos preparando el camino. Sabiendo a quién es que estamos predicando. Amén. Así que yo quería dejarle esta palabra, amén. Y que empecemos a preparar nuestro corazón en este tiempo. Que empecemos también a instruir a nuestros hijos. Amén. Porque nuestros hijos también van a ser parte de esto. Son parte de esto. Somos todo un cuerpo de Cristo. Amén. Y Cristo viene a buscar a su iglesia. Y yo podía entender esto. Nosotros siempre decimos que Cristo viene a buscar a su iglesia, a su esposa. Pero lo que viene a buscar Cristo, a su esposa, es a Israel. Nosotros somos los invitados a la boda. Y tenemos que entrar. Amén. Y la boda, uno cuando va a un casamiento, ¿cómo tiene que ir? Bien vestido. Y el Señor nos pide el requisito de estar vestido de elegancia. Si usted puede ver más adelante, cuando Jesús le habla diciendo, cuando manda a los discípulos de Juan a decirle, digan lo que vieron y todo eso, cuando se fueron, Jesús se da vuelta y habla a la gente y dice, ¿ustedes qué esperaban? Dice, una cascada torcida. ¿Ustedes qué esperaban? Dice, uno que venía con traje de elegancia. No. Si ustedes buscan traje de elegancia, lo van a encontrar en los reinos. Ustedes que estaban esperando un profeta, este es un verdadero profeta, dijo. No hay nadie mayor de los profetas que Juan el Bautista, dice. Y dice, y en el reino, dice, cualquiera que sea el menor, dice, es mayor que Juan el Bautista. Estaba hablando quién era Juan el Bautista. Él no jamás dijo, se olvidó quién soy yo. No, empezó a hablar quién es Juan el Bautista. Y hablaba que él era de lo que todos estaban profetizaron de él. De lo que habló Isaías, habló de Juan el Bautista. Y de lo que hablaron otros profetas, hablaron de Juan el Bautista. No hay nadie mayor que él, dice, entre todos los profetas. Porque él fue el único que estuvo preparando el camino para el Señor. Los otros sirvieron a Dios. Amén. Pero Juan el Bautista fue el encargado de estar al lado de Cristo, preparando el camino. Imagínense qué privilegio que tenía.
Y el requisito que tenemos que tener para entrar a la boda del Cordero es estar sin mancha. Amén. Tenemos que limpiarnos, purificarnos para entrar a la boda del Cordero. Nosotros tenemos que entrar, hermano. Usted dígase, yo tengo que entrar a la boda del Cordero. Yo no me quiero quedar afuera. Yo tengo que entrar. Y es una oportunidad que nos está dando Cristo. Que Él murió y nosotros también fuimos incluidos en esa salvación. Tenemos la oportunidad de poder entrar en la boda. Ahora está en nosotros y tenemos una ropa limpia para entrar. Tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que limpiarnos. Y este es un tiempo que es muy difícil. Es muy difícil. Hay mucho pecado por donde miren, que está ahí, a la expectativa de que uno pueda seguir, uno pueda caer en ese pecado. Pero tenemos la misericordia de Dios, que Él nos puede limpiar nuevamente, levantar nuevamente. Pero no debemos abusar de eso. Debemos entender de que Dios es grande misericordia y lento para la ira. No debemos abusar de esa misericordia. Debemos aprovechar esa misericordia. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Así que, hermano, examínese, pregúntese y dígase, yo no me quiero quedar fuera, yo quiero entrar. Yo quiero que mi familia entre. Yo quiero que mis hermanos entren, que mis primos entren, que mis sobrinos entren. Yo quiero que mis abuelos entren. Yo quiero que mis vecinos entren. Mis compañeros de trabajo entren. De lo que nosotros recibimos por gracia tenemos que dar la salvación. Amén. No tenga miedo. Aproveche este tiempo que tenemos todavía para seguir anunciando su venida. Para seguir anunciando que Él ya viene, ya vuelve. Y vuelve, amén, por su iglesia. Y nosotros tenemos que entrar, hermano. Tenemos que entrar, no nos tenemos que quedar afuera. Paguemos el precio, sacrifiquemos nuestro cuerpo, sacrifiquemos, cuidémonos, limpiémonos, lavémonos, estemos atentos, busquémoslo, provoquemos su presencia para que Él nos direccione, para que Él nos guíe. Amén. Usted también tiene que entrar, hermano. Usted también tiene que entrar. Su familia tiene que entrar. Sus generaciones tienen que entrar. Usted está aquí porque usted ha sido llamado. Usted está aquí porque usted le fue predicado. Usted está aquí porque usted está necesitado de Dios. Usted está aquí porque tiene la oportunidad y tenemos que aprovechar. Usted está aquí porque fue invitado. Y tenemos que entrar a la boda del Cordero, hermano. Cada vez que por ahí se sienta débil, piense y diga, no, yo tengo que entrar, me tengo que cuidar, ya falta poco, ya viene, hermano, ya viene. Cristo ya viene. Es importante que empecemos ahora en este tiempo a predicar que ya viene. No lo demos por tardanza, porque ya viene. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos pasos ya, hermano. Y cuando Él vuelva, tenemos que irnos con Él. Tenemos
tratar de llevar todo lo posible a nuestro alrededor, nuestros hermanos, nuestros conocidos, nuestros familiares. No solamente preocuparnos por salvarnos nosotros. Ay, yo quiero entrar a la boda del Cordero. Sino que digamos, yo quiero entrar. Yo quiero que mi familia entre. Yo quiero que mis amigos entren. Yo quiero que todos los que me conocen entren. Amén. Predíquele que Él pronto, ya viene pronto Jesús. Predíquele de dónde Dios lo rescató a usted de su vida. Su testimonio. Aquellos que lo conocen, no le hace falta explicarle, solamente decirle que Cristo lo limpió, lo perdonó, lo salvó. Y esa es la oportunidad de decirle, pero también te quiere salvar a vos. También te quiere limpiar a vos. También te ama. Para Él nada es imposible. Él nos amó. Por eso se entregó en la cruz del Calvario. ¿Por qué no nos va a dar una oportunidad más? Amén. Gloria a Dios. Amén. Cierre sus ojos. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor.